Don David, ¿qué piensas, maestro Paco Cruz, de estas declaraciones de Ricardo Anaya? Ya que mencionas a Genaro García Luna, fíjate lo que dijo el senador panista, ex candidato del PAN a la presidencia de la República y exprófugo de la justicia. Sospecho que en algún momento de este debate, si no ahora, eventualmente en el Pleno, vamos a acabar hablando de García Luna. Y está bien, porque cuando hay algo grave en la historia reciente del país, hay que recordarlo para que no se repita. Y yo espero que ustedes, las y los integrantes del oficialismo, con la misma apertura, escuchen nuestra crítica constructiva hacia lo que se conoció como la estrategia de abrazos no balazos. Y explico, y lo hago genuinamente en términos constructivos, por qué me parece tan grave ese planteamiento y por qué espero que lo que hoy estamos aprobando sea un cambio de rumbo. Hay una premisa detrás del eslogan abrazos no balazos, y la premisa es que cuando se le otorga el monopolio criminal a una organización en un territorio, efectivamente tiende a disminuir sobre todo la violencia homicida criminal, y lo hemos visto. Bueno, estaban ayer en el Senado, en comisiones, aprobando la reforma en materia de seguridad pública y personajes como Ricardo Anaya estaba explicando por qué iba a votar a favor. También por ahí estaba explicando su voto a favor Luis Donaldo Colosio Riojas, el senador de Movimiento Ciudadano. Habla de García Luna y que no se repita, pero ¿con qué autoridad moral? Si García Luna, pues obviamente está ligado al gobierno o al narcogobierno de Felipe Calderón, pero en momentos en que el PAN elige como presidente del partido a un personaje que está vinculado, por no decir que es el líder del cártel inmobiliario, señalado por presuntos actos de corrupción, dices, estos no tienen remedio. Pero bueno, mi querido Paco, así se expresa el Cerillo Anaya. A Vicente, fíjate, yo voy a retomar el problema con Ricardo Anaya y con personajes como él, el nuevo dirigente o el tipo que va a ser nuevo presidente del PAN, es que no entienden nada de lo que está pasando. Primero, ellos son parte de cómo se desarrolla la violencia en este país. Imagínate, van a pasar ahora de delincuentes de moches, delincuentes del crimen organizado al cártel inmobiliario, pero dejemos eso. La cuestión es que los panistas no entienden toda la política de abrazos, no balazos. No entienden que además Claudia Sheinbaum Pardo sigue en esa política, ¿eh? De momento vemos otras cosas, pues sí, porque hay yo te decía, una especie de violencia controlada. Una especie de violencia controlada, pero le van a tomar el pulso y la van a someter. La política de abrazos, no balazos, es lo mejor que le pudo pasar a este país. Ningún presidente, y te lo digo porque los he estudiado todos a partir de Miguel Alemán Valdés, ningún presidente puso nada de su parte, por el contrario, se hicieron todos ellos cómplices del crimen organizado, algunos del narcotráfico, otros ya como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como crimen organizado, es decir, ya no solo controlaron, por ejemplo, Miguel Alemán Valdés, Luis Echeverría Álvarez, Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari, controlaron el narcotráfico como tal. A partir de Vicente Fox, lo que hacen los presidentes es controlar el crimen organizado, que ya incluye los delitos de extorsión, de otros delitos de alto impacto, extorsión, secuestro, AAA, cobro de cuotas, que es más o menos el cobro de piso, que de pronto tiene una pequeña diferencia, trata de personas con fines a la prostitución, trata de migrantes, sí, todos ellos controlaron todo eso, pero nunca han entendido por qué detonaron tales problemas. Y López Obrador, que recorrió este país no sé cuántas veces, pero algo que hay que admirarle a López Obrador es que caminó en el lodo por todo este país, es que entendió que aún, mira, si hoy apresaran a todos los capos del crimen organizado, a todos y a todos sus matones, ¿se acabaría la violencia en este país? No, Vicente, no, porque tenemos una violencia estructural que Andrés Manuel López Obrador entendió muy bien y que ahora Claudia Sheinbaum Pardo la entiende bien. Hay que acabar con las causas.
Eventualmente, esa violencia del fuero común, esa violencia estructural que tenemos derivada de muchos problemas, incluida la pobreza, no es que si naces pobre vas a ser delincuente, no, eventualmente vas a crear otros criminales más poderosos, tan poderosos como los capos. Así que primero hay que atender las causas que fueron los abusos y las complicidades de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional con la criminalidad. Una vez que empieces a atender esas causas que son educación, distribución de los recursos, cultura, entretenimiento, una vez que atiendas eso, vas a poder atender los otros problemas más graves y los vas a seguir. Y eso López Obrador lo entendió muy bien, pero lo que Anaya no entiende o no quiere entender porque no reconocen eso, yo te platicaba el caso de Querétaro, desde 97 ellos le abrieron la puerta al cártel de Juárez, ellos promovieron los asentamientos de los narcos con la condición de que hubiera paz, una paz pactada narca, pero eso no es que no haya violencia, simplemente la tienen escondida, pero no han entendido todo lo que representa acabar o atender las causas que dan origen a la violencia. Tenemos muchos tipos de violencia. La violencia narca, la violencia del crimen organizado, la llamada necropolítica es una, pero no es única. No es única, así que no importara que hoy acabáramos con todos los cárteles que hay, seguiríamos con una violencia que hay desbordada. ¿Por qué? Porque no han entendido la violencia. Mira, cuando los gobernadores, cuando los alcaldes como el de Querétaro se lavan las manos, cuando tienes un procurador o un fiscal amigo, ¿qué estás haciendo? Prohijando la impunidad. Y la impunidad es un problema que viene desde 1952, entre 52 y 58, nace la impunidad en este país. Lo que hace López Obrador es entender las causas, que es un problema de muchas características y tienes que atender todas. Pero estos tipos se lavan la cara, dicen que no haya más García Lunas. Es cuando ellos crearon un sistema, y digo los panistas porque lo adoptaron por 12 años, para crear monstruos. No es García Luna, es Arturo el Negro Durazo, Carlos Jan González, Gustavo Díaz Ordaz, Guillermo González Calderoni, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim Elú. ¿Cómo es posible que en un país tan pobre haya una persona o varias que tengan cerca de 200,000 millones de dólares en riqueza? Sí, este país se creó a partir del 46 y hasta 2018, noviembre, para crear monstruos. Y Genaro García Luna solo es uno de todos los que crearon. Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto. Entonces, es un problema múltiple que no han terminado por entender y por eso están en peligro de extinción, están en agonía y van a seguir en agonía y mientras no entiendan todo lo que va a pasar. Y mira, solo para cerrarlo, por eso cuando tú hablas, tú lo dijiste en la mañana, que de pronto no entienden lo que es Ricardo Benjamín Salinas Pliego, tienes razón, así nació la crudeza de Donald Trump, ¿sí? Eventualmente, un personaje como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, usurero, sinvergüenza, al ladrón, lo que tú quieras, eventualmente sí puede incursionar a la política. Recuerda, ya Ricardo Benjamín Salinas Pliego tuvo una bancada, su hija fue diputada, fue senadora, y ellos albergan la ilusión de ser partícipes de la política. TV Azteca y Televisa tuvieron su bancada, así que tienen aspiraciones políticas, y mientras personajes como Ricardo Anaya Cortés, como Marco Cortés Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas no entiendan lo que está pasando en este país y no entiendan que los vemos como lo que son, ladrones y sinvergüenzas, mafiosos, van a tener cabida personajes como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con todos los defectos que le podamos encontrar y todo lo que podamos decir de ellos. Mientras esa oposición no entienda su papel, no entiende el papel histórico que jugó, la puerta política está abierta para personajes magnates infames como Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Así que este país y su violencia necesitan entenderse de otra forma que los panistas no terminan por digerir ni por entender, Vicente. Pues mientras en el PAN sí hay democracia y hay alternancia en la dirigencia, no como en el PRI de Alito Moreno, don Perpetuo. Por cierto, en el PRI se siguen desmoronando, Paco. Se les va una diputada
de la bancada y se suma a Morena. Cintia López Castro, quien era o es diputada por la Ciudad de México, pero era de la bancada del PRI, y deja el PRI para sumarse a Morena. Bueno, pues la misma hipocresía, ¿no? ¿Cómo se brinca Morena? Bueno, cuando se brincó Lili Telles hasta le aplaudían en el PAN. Ahora, pues el PRI se va como en una mazorca, ¿no? Granito por granito, pues perdiendo legisladores. Lo mismo pasó en el Senado, ahora pasa en la Cámara de Diputados y el PRI de Alito se va quedando más chiquito. Un verso sin esfuerzo, mi querido Paco Cruz. Vicente, fíjate, es bien curioso porque más hay que ver quién era Cintia López Castro, una mujer formada en el peñismo, lo mismo que Alejandra del Moral Vela, son una generación muy similar, ahora entiende, cruza Morena, es difícil entenderlo, no, Vicente, no, el cruce no es complicado, creo que en algún momento tendrá que verse que algunos priistas son más afines a Morena que otros, hay priistas abiertamente de derecha que son muy afines al PAN. A veces no sabes si votar por la derecha del PRI o la derecha del PAN, cuál es más peligrosa, las dos. Pero, ¿qué es el resultado? Porque mira, si buscamos, no he buscado, pero seguramente que vamos a encontrar algunos tweets que eran entonces, ahora son posts, algunos tweets vamos a encontrar de Cintia López Castro, despotricando contra Morena, despotricando contra Andrés Manuel López Obrador. Vamos a encontrar tweets de ella hablando bien sobre Enrique Peña Nieto, poniéndolo como el mejor presidente del mundo, y ahora está en Morena. ¿Qué está pasando? Es un caso de pragmatismo duro y peligroso, como el de Alejandra del Moral Vela, como Alejandro Murat Hinojosa, como Erubiel Ávila Villegas. Si no es difícil, es el pragmatismo. En su momento Morena tendrá que hacer, lo hemos hablado aquí también desde que ganaron las elecciones, Morena tendrá que entrar a un periodo de autocrítica, autoevaluación y ver su viabilidad como partido movimiento. Hoy para mí sigue siendo un movimiento, pero se tendrá que en algún momento tendrá que entrar a un periodo de autorreflexión, de autocrítica severa. Tú hablaste mucho sobre el caso de Alejandro Meyer, o Mayer, es decir, Morena va a tener que, Sergio Mayer, Alejandro Meyer, Sergio Mayer, discúlpame, Morena va a tener que entrar en un periodo de autoevaluación, autocrítica seria y ver todos estos casos de pragmatismo puro, duro que hay en todo el país. Hay en Chihuahua, hay en Baja California, hay en Morelos, a donde vayas. La cuestión es que debemos ver estos cambios como esos casos de pragmatismo. Cintia tenía más cabida en Morena, me queda claro porque la conozco desde la formación de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Tenía más cabida en Morena que con Alejandro Moreno, no tenía nada en común. Eso no quiere decir que va a estar bien en Morena, quiere decir que Morena tiene que hacer su reflexión, pero también hay que verlo del otro lado. Este es un proceso más de Alito, de la autodestrucción de Alejandro Moreno Cárdenas, que está muerto, pero no lo sabe. ¿Cuántas gubernaturas? Mira, ha perdido 2 senadores últimamente, ¿sí? Manlio Fabio Beltrones y Cintia. Pero Alito Moreno, ¿cuánto ha perdido? ¿10 gubernaturas? Por lo menos 5 millones de militantes desde que tomó posesión en 2019. Es decir, el PRI de Alito es un naufragio. Podemos cuestionar el paso de Cintia a Morena, pero ya te digo, es un proceso que se tendrán que limpiar. Lo que no se puede ocultar es que Alito está en un proceso de autodestrucción y que poco a poco va a quedar sin nada. Lo decía Adán Augusto López hace una semana, ¿no? Y vamos a tener todavía más. Y tiene razón, seguramente algunos senadores más del PRI van a desertar. Hay una solicitud de juicio político por delincuencia organizada, por enriquecimiento ilícito. Eventualmente se las van a reactivar y creo que sería lo más sano de este país. El PRI se ha convertido en una mafia manejado por 3 personas: Alejandro Moreno, 4, discúlpame, Manuel Añorbe Baños de Guerrero, Alejandro Moreno Cárdenas, Rubén Moreira Valdés de Coahuila, y la hidalguense Carolina Villano Austria, que es descendiente de una familia de mafiosos políticos del estado de Hidalgo,
de caciques políticos y de asesinos. Entonces, el PRI es una mezcolanza que ya perdió identidad, que perdió todo el amor por el partido, que no saben a dónde van. Y yo te digo, el caso de Cintia es uno, pero desertaron en la administración de lo que va de Alejandro Moreno, que se puede perpetuar hasta 32 o hasta más adelante. Yo digo que va a ser un dirigente vitalicio. Lo podemos discutir mucho, pero ya está marcado que el PRI es un partido no solo en decadencia, sino que un partido a través de escándalos ha sufrido desbandadas masivas. La de Cintia es una de millones de militantes de priista que han abandonado su partido porque Alito es un mafioso, es un sinvergüenza y ha sumido al PRI en la peor crisis de su historia, Vicente. Pues mi querido Paco, has pegado en el clavo en estos temas como siempre, maestro, y te voy a pedir que cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura, desde mi parte, desde mi trinchera, pidiéndoles que busquen tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y te pido que cerremos con la invitación para que te respalde esta audiencia diferente, inteligente y amor con amor se pague. Vicente, pues yo como siempre, como todos los días, te lo agradezco mucho. Te dejo un abrazote a todos ahí en el estudio y yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana, Vicente, como siempre. Muchas gracias. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco. Estamos al pendiente, por cierto.